Hola, os damos una cordial bienvenida a todos los presentes al canal Bibliotecario TJ. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de quién es el Alfa y el Omega. Lo vamos a hacer con dos de nuestros hermanos, Samuel Fernández de España y José Galileo de Colombia. Y bueno, ¿el por qué hacer un vídeo sobre este tema? Bueno, en primer lugar, porque es importante que sepamos explicarlo a las personas y tengamos claros los conceptos. Y lo vamos a explicar de una manera contundente. Vamos a analizar los 4 textos donde se habla del alfa y el omega y lo vamos a analizar en profundidad para identificar claramente y de una vez por todas quién es el alfa y el omega. Pero también queremos hacer este vídeo porque hace unos días una de nuestras hermanas, cumpliendo el mandato de predicar las buenas nuevas del reino, pues llamó a una persona para darle este mensaje. Dio la casualidad de que esta persona era una apologista del canal Rincón Apologético de YouTube, Santiago. Y bueno, él de forma amable le siguió la conversación y le hizo una pregunta razonable. ¿Quién es el alfa y el omega? Claro, la hermana en ese momento pues no estaba, digamos, preparada para responderlo, porque nadie sabe todas las respuestas y no era el momento. Digamos, yo también me lo tendría que preparar. Nadie, absolutamente nadie sabe todas las respuestas. ¿Qué ocurrió? Que como la persona grabó la conversación y la subió, no sabemos si con su permiso o no, pues da la sensación de que no quedó contestada esa pregunta. Y claro, entre los comentarios que ponían en su canal decían, claro, es que los testigos de Jehová, cuando se les hace pregunta, pues ya no quieren volver. O, por ejemplo, como en tu caso, han visto que tienen mucho conocimiento, pues no saben responder, huyen. O incluso llegaron a decir de que te van a tachar de apóstata por usar la traducción del Nuevo Mundo. Y bueno, la realidad no es esa. La realidad es que si llamamos por teléfono a cualquier persona y le hacemos una pregunta que no es muy frecuente, pues nadie sabe responderla. Por eso queremos hacer este vídeo también para que sirva de respuesta. De igual manera que Santiago, de forma educada, pidió a la hermana que le diera una explicación y como ella no lo hizo, él sí, y aparentemente le predicó, le enseñó a la hermana, pues ahora nosotros queremos responder, por respeto a él y a su audiencia, cuál es la verdadera respuesta a este tema. Y lo vamos a hacer con dos apologistas, testigo de Jehová, Samuel y José. Y bueno, vamos a pedir a José Galileo si él puede empezar a analizar un poquito Apocalipsis 1.8, porque es donde aparece la primera vez la expresión el alfa y el omega. Muchas gracias, Javier, por darme la palabra y permitirme estar aquí para este interesante diálogo, que será con mucho respeto, como ya lo dijimos. Entonces, arranco yo con la primera mención de la expresión alfa y omega, que aparece exactamente en Apocalipsis capítulo 1.8. Entonces, ¿cuál es la intención de analizar bien el tema? La intención es saber a quién aplica este título, porque alfa y omega es un título. Entonces vamos a ver a quién aplica. Si aplica al Padre, a Jehová, o si aplica a Jesucristo, como algunos quieren dar a entender. Aunque de hecho si buscamos varios gramatólogos y varios diccionarios bíblicos, muchos concuerdan en que digamos lo que las menciones del alfa y el omega del capítulo 1, versículo 8, la mención también del capítulo 21 corresponden claramente al Padre, a Jehová. Sobre la que se tiene mucha duda es sobre la del capítulo 22. En esa sí hay opiniones divididas y algunos opinan que definitivamente es Cristo. Entonces, pero eso ya lo analizará Samuel, ¿no? A mí me compete lo que es el capítulo 1, versículo 8. Pero entonces yo quiero que hagamos primero un ejercicio, porque lo que sucede con estos temas y con estos capítulos de la Biblia es que las personas no saben leer, las personas no saben ver las puntuaciones, las personas no saben identificar a veces los personajes que consigna un capítulo de la Biblia, sobre todo este donde aparecen varios personajes. Entonces es importante saber leer y saber identificar, tener comprensión lectora, porque no se trata de como hizo Santiago, de simplemente, un versículo tal habla de tal, entonces el siguiente aplica también a la misma persona y entonces el alfa y el omega es Jesucristo porque después habla más adelante. No, no, o sea, esa no es la manera correcta de leer un capítulo. Hay que hacer una buena comprensión de lo que es el contexto y de lo que es la lógica de la gramática. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto. No sé si ustedes habrán llegado a hacer este ejercicio,
yo me tomé la molestia de hacerlo para que tengamos una idea clara, es ¿cuántas veces aparece la palabra Dios en el capítulo 1 de Apocalipsis? Bueno, aparece 5 veces. 5 veces aparece el término Dios. Vamos a ver en esas 5 veces quién es identificado como Dios, ¿cierto? ¿A quién se identifica en el capítulo 1 como Dios? Entonces, en el capítulo 1, ¿cierto? De Apocalipsis, empieza diciendo una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, a Jesucristo, alguien externo a él le dio una revelación y ese alguien se llama Dios. Se le da el título de Dios, ese alguien que le dio la revelación. Bueno, pasamos al versículo 2. Dice, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios, y ojo, aquí hay una conjunción, kai en griego, que es y en español. Por Dios y, entonces, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios, primer personaje, y del testimonio dado por Jesucristo. Entonces se menciona a Jesucristo como una segunda persona y la primera persona que se menciona ahí es Dios, de segunda mención del término Dios, ¿no? Entonces ya tenemos dos menciones del término Dios y todas dos aplican al Padre, no a Jesucristo. Vamos más adelante. Ahora vamos al versículo 6. Y que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Entonces Jesucristo hizo de que los escogidos fueran un reino de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para honra y gloria de quién? Para su Dios y Padre. Entonces aquí, en esta tercera mención, se separa Dios de Jesucristo. Y lo más tremendo es que no solo se separa Dios de Jesucristo, como dos entidades diferentes, sino que aparte de eso se dice que este que es llamado Dios es Dios de Jesucristo y también es su propio Padre, es el Padre de Jesucristo. Entonces, vamos tres menciones, ¿no? Cuarta mención en el versículo 8, que es el cual nos corresponde. Yo soy el alfa y el omega. Dice Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces, en esta cuarta mención del término Dios, se dice que, o sea, venimos con ya tres menciones de hablando de Dios aparte de Jesucristo. Dios no es Jesucristo según las tres menciones anteriores, sino una entidad aparte. Y en esta cuarta mención, entonces, Dios se le dan otros títulos. O sea, aparte del título Dios, aquí hay varios títulos. Noten cómo hay 4 títulos. A ese Dios que es aparte de Jesucristo se le da el título el Alfa y el Omega, se le da el título de aquel que es y que era y que viene, y se le da el título del Todopoderoso. El término todopoderoso o el título todopoderoso aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, 41 veces en el Antiguo, 10 veces en el Nuevo Testamento, 40 veces en el Antiguo Testamento. Y nunca aplica a Cristo. Todas las 50 veces que en las Escrituras aparece el término todopoderoso, aplican al Padre. Entonces, cuarta mención del término Dios, del título Dios en Apocalipsis 1. Ahora vamos a la quinta mención. La quinta mención está en el versículo 9. Dice, yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante, en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por hablar acerca de Dios. Y nuevamente la conjunción y, para separar los personajes, para separar las dos entidades. Y por dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, Juan estaba encarcelado porque daba testimonio de Dios y de Jesucristo. Entonces, no, o sea, notamos en este ejercicio como las 5 menciones del capítulo 1 de Apocalipsis, donde aparece el término Dios, todas hacen la diferencia con Jesucristo. Todas muestran a una entidad separada de Jesucristo, diferente a Jesucristo. Las 5 veces que aparece el término Dios no aplican a Cristo. Entonces, lo lógico, en base a este contexto, es que el alfa y la omega del versículo 8 no es Jesucristo, sino que es el Padre, que es Dios y Padre también de Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que compete o lo que tiene que ver con ese término o esa expresión Dios. Ahora vamos a ver otro detalle. ¿Por qué en el capítulo 1? Bueno, vamos a ver otro detalle principal. Retrocedamos al capítulo 1, pero el versículo 4, donde se habla de la bondad inmerecida de aquel que es y que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y en el versículo 5, inmediatamente inicia el versículo con una conjunción, kai, en griego, y de parte de Jesucristo. Entonces, el mismo versículo 4 está diciendo que el que es, que era y que viene,
es uno, y después dice, y Jesucristo es otro. Entonces, el mismo versículo, si juntamos el 4 y el 5, nos están separando las dos entidades. O sea, ¿por qué vamos a enredar la Biblia? Si la Biblia es muy clara. Los mismos dos versículos nos están separando a las dos personas, separando a las dos entidades y nos están diciendo que son diferentes. Que el que es, que era y que viene es uno y que Jesucristo es otro. De hecho, como habíamos dicho ahora, en el versículo 9 también se procede a hacer una separación entre los dos, por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús. Entonces, nuevamente se separa las dos entidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuando uno lee cómo el mismo texto separa las entidades con esa conjunción y. Bueno, ahora vamos a otro detalle. ¿Qué es lo que extravía a muchos trinitarios y a muchas personas que leen este capítulo 1 como Santiago? Bueno, los extravía porque dice de aquel que es y que era y que viene. Entonces, siempre que escuchan esa expresión que viene, piensan en la segunda venida, piensan en la parousia de Jesucristo. O sea, lo asocian. Piensan que Jesucristo es el único que va a venir en el futuro. Pero dice la Biblia que Jesucristo es el único que va a venir. Es totalmente falso. La Biblia nunca dice eso. De hecho, Jesucristo viene, pero también viene con sus poderosos ángeles. O sea, Jesucristo no viene solo, vienen también sus poderosos ángeles. Pero ¿quién es el que le, digamos, se le otorga este título de aquel que era, que es y que viene? Aquel que es, que era y que viene. Bueno, ese título del versículo 4 se repite más adelante en el versículo 8. Y el versículo 8 dice que quién le corresponde ese título, de que es, que era y que viene. Dios, ahí dice Dios. O sea, olvidemos de utilizar de pronto el nombre divino ahí, de utilizar Jehová o Yahvé. Digamos que no lo pongamos en el texto para evitar controversias y evitar, digamos, el prejuicio. Digamos que ahí habla de Dios, aquel que es y que era y que viene. Entonces, ya habíamos identificado que no es Cristo. Entonces, eso confirma totalmente de que este título le corresponde al Padre o a Jehová. Entonces, ahí es donde los trinitarios y las personas dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Jehová también va a venir a la tierra y va a venir en Armagedón y va a destruir? Bueno, en cierto sentido sí. No estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que literalmente Jehová va a bajar de su morada celestial aquí a la tierra y va a traer él mismo la destrucción o va a efectuar una especie de parucía, no. Pero en cierto sentido Dios sí va a venir también. Hay varios textos que nos pueden dar como, digamos, una idea de eso, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 91 y 2 dice, oh Jehová, tú has sido nuestra morada por todas las generaciones antes de que nacieran las montañas o produjera la tierra, perdón, no es, estaba leyendo el que no era, es Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Entonces, en la antigua nación de Israel, por medio del profeta Isaías, Jehová dijo que iba a venir con poder. Entonces, si tú lo aplicas a la época de la nación de Israel, Jehová efectuó su poder en esa época, por medio de traer el fin de un sistema en esa época. También lo hizo después con la nación de Israel en otra época. Entonces, asimismo en el futuro, Dios también vendrá en cierto sentido porque será Él el que traiga también la destrucción de este sistema o de este mundo. Bueno, otro texto es Isaías 26:21, que nos indica de que también Dios viene, o el Padre viene. Dice, porque mira, Jehová viene desde su lugar para pedirles cuentas a los habitantes de la tierra. Entonces, ¿en qué sentido va a venir Dios? Va a venir en el sentido de traer su juicio, de traer a la humanidad a cuentas. En ese sentido es que Dios viene. De hecho, Malaquías 3:1-6 habla de una venida conjunta, ¿cierto? De Jehová y de su mensajero del pacto, que es Jesucristo. Entonces, mire, los dos, ¿cierto? Pueden efectuar esa venida simbólica. Y incluso hay un texto, ¿cierto? Hay otro texto ahí mismo en Apocalipsis donde habla de que ellos vendrán a traer destrucción y habla de la ira de ellos, ¿cierto? En el mismo Apocalipsis. Entonces, otro texto que nos indica de que Dios viene en ese sentido también para traer juicio o destrucción. Bueno, entonces ya comprobamos con estos textos de que Dios también, de que Dios también viene en cierto sentido. Entonces, esa expresión, el que es, que era y que viene, puede aplicar perfectamente a Dios, al Padre, no necesariamente solo a Cristo. De hecho, algunos textos nos dan a entender también qué significa la expresión, ¿cierto? Por ejemplo, el que yo iba a leer ahora, el Salmo 92, dice,
desde siempre y para siempre tú eres Dios. Entonces, como ser divino, como ser eterno, desde la eternidad a la eternidad, Él es, quién era, quién es y quién viene. Entonces, ahí se nos da la explicación de ese texto. Y me parece muy interesante, por ejemplo, que la Biblia PDT traduce, tú eras y siempre serás Dios. Y la latinoamericana dice, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. Entonces, Dios siempre está asociado a esa expresión del que era y el que es. De hecho, ¿cierto? En eso 3:16, cuando algunas Biblias traducen la expresión yo soy, otros el que será. Entonces, esa expresión también nos indica que que Él es un ser autoexistente, ¿cierto? No es un Dios que ha sido traído a la existencia o ha sido creado, no, es un Dios autoexistente, autógenos, ¿no? Como mencionábamos, como mencionaban ustedes en otro tema. Entonces, Dios siempre ha existido, siempre existirá, por eso ese término, ese título aplica solo a Él. Entonces, no aplica a Cristo como algunos lo quieren aplicar forzadamente. Entonces, ya vimos lo que es el contexto y lo que es la lógica gramatical digamos, de este capítulo 1 y de por qué el versículo 8, el alfa y el omega, ese título tiene que aplicar es a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro detallito más que yo encontré ahí en el texto, ¿cierto? Porque se habla de que quienes están dice que reciban bondad y merecida en el versículo 4, de parte de aquel que es y que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces dice que los 7 espíritus están delante del trono de aquel que es, que era y que viene. Entonces, todo el Apocalipsis, varios textos, si ustedes los pueden confirmar en Apocalipsis 4:10, 5:1, 5:7, 6:16, 7:10, 7:15 y 21:5, mire que son varios versículos. Siempre el que está en el trono es el Padre, al cual se dirigen todos los demás seres a su alrededor, hacia Él. Entonces, todos estos detalles del capítulo 1, una buena lectura, una identificación de los personajes y teniendo en cuenta las normas gramaticales nos dan a entender de que definitivamente el del versículo 8 es nada más ni menos que el Padre de Jesucristo, o su propio Dios. Hasta aquí llega mi parte, no sé si ustedes quieren redondear o aportar algún dato más. Javier, no, estás mudo. No, Javier, no se te escucha. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Ah, vale. Bueno, yo quería añadir que lo que tú has mencionado, José, en realidad, pues es algo que ya sabe el mundo evangélico y de hecho en sus obras de erudición lo menciona también. A veces cuando la gente nos oye hablar de esto piensa que es una idea novedosa de los testigos de Jehová o que nos hemos inventado algo nuevo. Y fíjate, hay unas publicaciones, por ejemplo, lo podéis ver aquí en pantalla, La Reina Valera en 1960, la Biblia de estudio de Holman, que es curioso, una de las notas que pone, cuando vamos a Apocalipsis 1:8, analiza la palabra que tú decías, todopoderoso, pantocrator. Y fijaros lo que dice la Reina Valera, dice, en el Nuevo Testamento, pantocrator siempre alude a Dios el Padre. O sea, claramente está diciendo que cuando viene el término todopoderoso, en el Antiguo Testamento es el Dios el Padre. Esta Reina Valera está diciendo claramente que el alfa y el omega del texto que has analizado tú es el Padre. Pero no solo se menciona aquí, hay otra obra de consulta, la Biblia de estudio de Matthew Henry, que cuando vemos una de las notas que tiene al analizar también Apocalipsis 1:8, dice una cosa muy interesante. Aquí se ve en pequeño, pero podéis ver que cuando pone la nota dice el Señor Dios, la nota número 26 dice Curios Joseos, versión del hebreo Jehová Elohim, que designa constantemente al Padre. Otra Biblia que está diciendo claramente que Apocalipsis 1:8, aquí el alfa y el omega es el Padre. Pero hay más obras. Por ejemplo, esta traducción, que es de un metodista, viene a decir lo mismo. Y también, por ejemplo, en la Biblia comentada por los adventistas,
dice exactamente la misma idea, que Apocalipsis 1.8 habla del Padre. Entonces, ahí hay un consenso. Lo que has dicho tú es lo mismo que dicen muchos eruditos. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente texto que nos habla acerca del alfa y el omega? Pues es un texto Javier, que... ¿Sí? disculpa, hubo un detalle que omití, que se me olvidó y que tal vez es el más importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿lo puedo mencionar en un par de minuticos? Sí, aprovecha. Bueno, por qué algunos aplican el versículo 8 a Cristo y no al Padre, a Dios, siendo tan claro el texto en que el título se aplica a Dios el Padre? Bueno, por la sencilla razón de que en el versículo 7 se dice, miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Entonces las personas dicen, bueno, si el versículo 7 está hablando de Cristo, entonces el versículo 8 inmediatamente tiene que seguir hablando de Cristo. O sea, es la lógica que ellos aplican. Pero resulta que en el Apocalipsis esa lógica no aplica. La lógica del Apocalipsis es que los personajes intervienen a veces intempestivamente, sin previo anuncio. Y a veces incluso interviene un personaje y en el versículo siguiente interviene otro personaje diferente. Tenemos que recordar que la división de versículos fue algo muy posterior a la época bíblica, entonces eso complica más el asunto porque estos manuscritos a veces eran en escritura continua, o sea, en escritura continua. Pero entonces, si ustedes leen el texto nuevamente, así como el versículo 7 aplica a Cristo y decimos que el versículo 8 aplica al Padre, el versículo 9 aplica a Juan, porque en el versículo 9 habla Juan. Entonces, mire, no tiene nada de raro que en un versículo hable uno, en otro versículo siguiente hable otro y en otro versículo siguiente hable otro personaje. Aquí están hablando tres personajes en cada versículo subsiguiente. Y otro punto, que es el detalle más importante, es que el versículo 7 lo cierra un amén. El amén cierra la oración de la que está hablando de Jesucristo. Entonces ya el versículo 8 claramente es una nueva entrada en acción. Entonces ahí sí se puede decir que después de haber entrado en acción Jesucristo, ahora entra en acción el Padre y en el versículo 9 entra en acción Juan. Entonces no tiene nada ilógico pensar de que el versículo 8 entonces sí aplica realmente al Padre. Ahora sí puedes continuar. Perfecto. Muchas gracias por ese detalle, José. Bueno, el caso es que el siguiente texto que podríamos encontrar en la Biblia, y no en todas, sobre el alfa y el omega, es Apocalipsis 1.11. Por ejemplo, las personas que tengan a lo mejor esta traducción, una Reina Valera de 1995, u otras, cuando lo abren y van a Apocalipsis 1.11, se encuentran con que se habla del alfa y el omega. Pero es curioso, es muy curioso, que la misma Reina Valera, si ahora cogemos esta traducción, la del 2015, no viene. Claro, yo he hecho un pantallazo, le hice una foto para que podáis verlo. Está muy en pequeñito, cuesta verlo, pero es interesante que el que la tenga lo puede comprobar y el que no, yo le mando un ejemplar en PDF. Comenta en una nota crítica, permitir que os la lea, Apocalipsis 1.11, dice lo siguiente: algunos manuscritos tardíos incluyen yo soy el alfa y el omega. Es decir, en la Reina Valera del 2015 no aparece yo soy el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque esas palabras, en ese caso en concreto, en este versículo, han sido espurias. Y la propia Reina Valera, una revisión que hacen, la quitan. Pero no solo lo hace la Reina Valera. Por ejemplo, los que tenéis la pesita siriaca, cuando vamos a Apocalipsis 1.11, aquí lo veis en pantalla, no aparecen esas palabras. Pero si usamos una Biblia latinoamericana, no aparece el alfa y el omega. Pero si cogemos la traducción católica Nácar Colunga, no aparece. Y resulta que ahora, aunque muchas veces algunos apologistas, cada vez menos, porque se les va explicando el tema y dejan de hacerlo, pero a veces lo utilizan. Y claro, aparentemente, si tú utilizas un texto espurio, pues sí, puede parecer que realmente está hablando de Jesús, pero claro, no olvidemos, es un texto espurio, es un texto falso y que ha sido quitada de las Biblias. ¿Por qué? Porque no pertenecen ahí. Hay personas a veces que no tienen mucha erudición y dicen, es que los testigos de Jehová habéis quitado Apocalipsis 1.11, las palabras el alfa y el omega, porque hablan de Jesús, pero que nosotros no la hemos quitado.
Es la Reina Valera del 95 y otras las que lo han añadido. Nosotros lo tenemos tal y como viene en los manuscritos antiguos, tal y como viene en la Pesita, tal y como viene en la Reina Valera del 2015, en traducciones católicas. Y llegado a este punto, tenemos que meditar en algo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de añadir, de inventarse un texto, añadir unas palabras? Bueno, vamos a poner un ejemplo para ilustrarlo. Imaginaros por un momento que yo ahora, por X razón, quiero ir al banco, sacar dinero que no es mío, y yo empiezo a decir que yo me llamo Samuel Fernández, que lo tengo aquí delante, yo voy al banco y ahora, claro, yo no puedo sacar dinero de su cuenta, van a pedir que me identifique. Y ahora yo saco mi DNI, mi documento de nacional de identidad. Claro, van a decir, oiga, no coincide la foto con la de él. Bueno, pero es que soy su misma imagen. Quien me ha visto a mí, le ha visto a él. No, perdone. Usted no es él. Este carnet no sirve. Y digo, bueno, es que este carnet, vale. Tengo otra prueba, tengo el pasaporte. Claro, ahora presento el pasaporte y dicen, ya, pero mire, aquí en este pasaporte viene que usted es Javier y usted dice que es Samuel Fernández. No, pero mira, los dos son nombres españoles, los dos son apellidos españoles, hay muchos parecidos. Que no, que este pasaporte está hablando de otra persona. Y ahora ya por último presento el carnet de conducir. Y me vuelven a decir lo mismo, que no, que yo no soy Samuel Fernández. ¿Qué ocurre? Que al final me veo obligado a hacer una falsificación, un carnet falso, con una foto falsa, con un nombre falso. ¿Por qué? Porque quieren que piensen que soy Samuel, con un objetivo que es malo. Los textos espurios de la Biblia tenemos que decir que son eso. ¿Qué ocurre? Cogemos Apocalipsis 1.8 y claramente todo el mundo identifica que es el Padre, el Alfa y el Omega. Los otros dos textos que hay, ahora lo explicará Samuel, identifican que es el Padre. ¿Qué ocurre? Que si tú estás encabezonado, empeñado por unos temas teológicos y doctrinales y necesitas a toda costa que Jesús sea el Alfa y el Omega, no te queda otra opción que crearle una identidad falsa, un carnet de identidad falso, un texto espurio. ¿Qué ocurre? Que los investigadores sinceros de todas las denominaciones, católicos, evangélicos, ortodoxos, han hecho como los testigos de Jehová, han señalado a ese texto como espurio. Por lo tanto, no hay ninguna prueba de que Jesús sea el alfa y el omega, y mucho menos si utilizamos concretamente Apocalipsis 1.11. De hecho, el que hoy en día alguien utilizara ese texto simplemente estaría demostrando que una de dos, o tiene muchos prejuicios y está mintiendo, o simplemente que no ha estudiado el tema a fondo. Y bueno, sobre este texto yo creo que no hay mucho más que comentar. No sé si José o Samuel queréis decir algo de este tema. Y si no, pues que Samuel empiece a explicar los dos siguientes textos. Muy bien. Pues yo viendo un poco el vídeo, ¿no? del señor Santiago cuando habló con nuestra hermana, él decía que en Apocalipsis 21.6 aplicaba a Jesús y le decía, es que el contexto es claro, es Jesús. Claro, a mí me llamaba la atención, primero porque no es su Dios trino, sino solo Jesús. Sin embargo, bueno, cuando analizamos el capítulo 21, nos damos cuenta de que el contexto no nos habla de Jesús. El contexto nos habla de Dios el Padre, que es el que está sentado en el trono, como nos ha dicho José. Bien, Apocalipsis 21, 6 y 7 dice, el que está sentado en el trono dijo. Por ejemplo, el comentario de A.T. Robertson, a mí me gusta, porque dice que el 1.8 y el 21.6 aplica al Padre. Y además dice, cuando habla de este texto, dice, aquí tenemos otra vez la voz de Dios. Eso dice A.T. Robertson. Entonces, la voz de Dios, el que está sentado en el trono del Padre, como dice el que para muchos es el mejor gramatólogo del siglo pasado, dice, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y luego más adelante dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. Todo el que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y bueno, pues ahora es el momento de analizar estas palabras. Porque vemos que hay uno sentado en el trono y ese dice que él es el alfa y la omega. Ya en el capítulo 1 ya se nos identificó que este alfa y la omega es el Padre. Bueno, como dice A.T. Robertson, cuando dice la voz de Dios, dice, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Cuestión que podemos comprobar y compararlo con Isaías capítulo 65, versículo 17. Ahí dice, porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra.
y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. En el 66:22 dice, porque tal como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerán delante de mí, afirma Jehová. Por lo tanto, Jehová es este Alfa y Omega, este que está sentado en el trono, es la voz de Dios, como dice este erudito trinitario. ¿Quién es Jehová entonces? ¿Será el que habla desde el trono? Bueno, hay que acordarse que en el Antiguo Testamento el propio Jehová, dice Jehová a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, y comparándolo luego con Hebreos capítulo 1, versículo 5 o 13, ahí dice, ¿a quién le dije yo alguna vez? Siéntate a mi diestra, evidentemente a Jesús. Por lo tanto, vemos una separación de Jehová con Jesús, que se sienta a la derecha del trono. Entonces, bueno, vemos que en Isaías que Dios hace promesas de hacer todas las cosas de nuevo, como también dice en Apocalipsis capítulo 21. Bueno, si seguimos analizando el 21 en el 3 y el 4, dice, luego oí una voz fuerte que salía del trono. Mira, la tienda de Dios, evidentemente Jehová, está con la humanidad y él residirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Isaías dijo que Jehová haría que las cosas anteriores no fuesen recordadas. Por ejemplo, si hacemos una comparación con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, del 14 en adelante, el 17, dice, por eso están, hablando de la gran muchedumbre, delante del trono de Dios, del trono de Dios. El que está sentado en el trono es el que dice que él es el alfa y la omega. Y dice, le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, o sea, Jehová, el alfa y la omega, extenderá su tienda sobre ellos. Y luego dice, ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed, tampoco los castigará el sol, ni ningún calor abrasador, porque el cordero que está en medio del trono, no sentado en el trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios le secará todas lágrimas de sus ojos. Por lo tanto, vemos que Dios, en Isaías, y ahora en Apocalipsis, el que está sentado en el trono, limpiará los ojos, extenderá su tienda y estará con la humanidad, ¿no? Como luego, por ejemplo, se puede comparar con Apocalipsis 21. Pero, ¿dónde encontramos a Jesucristo en todo esto? Bueno, ya dije que en el Salmo 110 se dijo, siéntate a mi diestra. Ya en el Salmo sabemos el lugar que ocupa Jesucristo. En Hebreos capítulo 8, versículo 2 dice, tenemos tal sumo sacerdote y él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque Jesús se sienta a la diestra de la majestad. Y de hecho la majestad le dijo, siéntate a mi diestra. Luego Jesucristo en Juan 17 dice que quería volver a tener su mismo lugar y ese lugar es la diestra de Dios. De hecho, si lo comparamos con Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, antes de llegar incluso ya al 21, dice que el que está sentado en el trono tiene un rollo y ahora se le acerca a Jesucristo y coge ese rollo de su mano y ahora dice que él es el que tiene derecho a leerlo. Por lo tanto, siempre estamos viendo una diferencia del que está sentado en el trono y el que está al lado del trono, en medio del trono, o el que coge, que en este caso es Jesucristo, del que tiene el rollo en su mano derecha, llega Jesucristo y lo coge. Y el 13 dice, y oí que todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, lo que ellos decían, que el que está sentado en el trono, o sea, el alfa y la omega, y el cordero, reciban la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Por lo tanto, el alfa y la omega, ¿quién es? El que está sentado en el trono. Y el cordero, hace una separación. Bueno, siguiendo con Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, ahí vemos también palabras importantes. Dice, el que venza, dice el alfa y la omega, el que está sentado en el trono, dice, heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, la cuestión está que en la Biblia Jesucristo se presenta como un vencedor. Por ejemplo, Apocalipsis 3:21 dice, al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono,
porque Jesús tiene un trono, dice en Apocalipsis 20 que ese es el trono blanco. Así como yo vencí, Jesús es un vencedor, y me senté con mi Padre. ¿Por qué con su Padre? Porque Él es el Hijo, en su trono. Por lo que la Biblia identifica claramente el trono de Dios y el trono de Jesús. Por lo que vemos que Jesucristo es un vencedor y vimos que el que está sentado en el trono dijo que el que venza, dice yo seré su Dios, y vemos claramente que Jesucristo es uno de esos vencedores. Por eso en Apocalipsis, por ejemplo, en el 3:12 dice 4 veces, mi Dios, Jesucristo. 4 veces dice mi Dios, al que venza le haré columna en el templo de mi Dios. Bueno, también vemos que Jesucristo hereda. No solo tiene un Dios, sino que hereda. No solo vence, también hereda. Dice Hebreos 1:2, ahora al final de estos días nos ha hablado por medio de un hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Por lo tanto, vemos que Jesucristo es un heredero y un vencedor, que no está sentado en el trono de Dios, el que dice yo soy el alfa y la omega. Bueno, si seguimos, vemos que los cristianos, al igual que Jesucristo, también heredan. Por ejemplo, en Romanos 8, 16 y 17 dice, tal como declara el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos también, somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, más coherederos con Cristo. Porque tanto Cristo como los cristianos son herederos de Dios. Por eso dice que Jesús será coheredero con esos cristianos que heredan. Y bueno, pues vamos viendo claramente esa diferencia del que está sentado en el trono, que dice, el que venza, yo seré su Dios. Y vemos que Jesucristo es un vencedor que hereda. Bueno, no podía preguntarse, aunque no es el tema, cómo Jesucristo, siendo el creador absoluto, como muchas veces parece que incluso el trinitarismo, que se olvida del Padre y del Espíritu Santo, puede heredar una cosa que él mismo hizo. Por lo tanto, ya hemos llegado al 21, pero hemos pasado primero por el capítulo 1, donde ya se identificó claramente que el 1:8 es el Padre. Hemos identificado claramente que el que está sentado en el trono dice yo soy el alfa y la omega. Por lo tanto, vamos a llegar al capítulo 22. Ya hemos hecho un recorrido hasta llegar hasta aquí. Bueno, por ejemplo, por hacer un comentario, ¿no?, de eruditos trinitarios, el comentario de William Barclay, el comentario al Nuevo Testamento, volumen 17, en Apocalipsis 2, página 251, dice, se ponen las cosas sin un orden aparente y a veces es difícil saber quién es el que está hablando. Bueno, aquí es cuando parece que llega la amnesia total. La cristiandad se olvida de que ya se identificó a un personaje y se identificó a otro. Uno es el que está sentado en el trono, que es el que dice yo soy el alfa y la omega, y el otro es el que está a la derecha, sentado al lado de la majestad. Bueno, entonces, en este momento tenemos que entender que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice que es una revelación que Dios le da a Jesús. Y ahora hay un orden, dice que Jesús se la da a un ángel y el ángel se la da a Juan. Y desde ese momento veremos hablando al Padre, al Hijo, al ángel y a Juan. De hecho, Juan dice, cuando habla, dice yo Juan. Jesús dice yo Jesús. Y el alfa y la omega dice yo el alfa y la omega. ¿O qué pasa? Que ya se nos olvida el Padre cuando habla. Entonces, yo quiero ver que hable el Padre. Claro, el Padre habla cuando dice yo, el alfa y la omega. Bueno, ahora vamos a analizar el capítulo 22. Dice el 7. Aquí habla Jesús, dice, mira, vengo pronto. Pero Jesús como su representante dice, feliz es el que obedece las palabras de la profecía de este rollo. Por cierto, este rollo se lo da el que está sentado en el trono a Jesucristo. En el versículo 8 habla Juan, yo Juan. En el versículo 9 dice, el ángel le dice a Juan. En el 10 vuelve a hablar el ángel. Y ahora Jehová, el que ha de venir, dice, en el 12, escucha, vengo pronto, y añade, traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el alfa y la omega. Evidentemente, este alfa y la omega no va a ser ahora otro. Ya se ha identificado y vuelve a decir, yo soy el alfa y la omega. Y dice, y traigo conmigo
la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Y esa recompensa la paga Jehová. Por ejemplo, en Isaías 40:10 dice, mira, el Señor soberano Jehová vendrá con poder y con su brazo gobernará. Mira, lleva consigo la recompensa que da y tiene delante el salario que paga. Bueno, en el 21:6, cuando dice que dará el agua, pues muchos dicen, mira, pues si el alfa y la omega da el agua del manantial y Jesucristo dice, el que quiera que venga, que le doy agua, pues tiene que ser el mismo, ¿no? Yo creo que es el único contexto, entre comillas, que esta persona cuando habla con mi hermana, pues tiene que decir, porque si no, no entiendo de dónde se ha sacado lo del contexto. Bueno, mira, en el capítulo 22, versículo 1 dice, entonces él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por lo tanto, ya empezamos a ver que ese agua no solo la da el Cordero, sino también Dios. Por lo que el agua sale del trono de Dios. Pero en Apocalipsis 22:17 vemos que también la ofrece la novia y el Espíritu, cuando dice, todo el que quiera y oiga ven, y el que tenga sed, que venga. O sea, vemos que ese agua no solo la da Jesucristo. Bueno, Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 7:37, dice, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Pero ¿quién es la fuente? ¿Quién es la fuente de ese agua? En Jeremías 2:13 y en otros muchos textos dice, porque mi pueblo ha hecho dos cosas malas, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. Y ahí está hablando Jehová. Y ahora entendemos, porque el contexto bíblico no deja lugar a dudas, por qué Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Porque Jesucristo nos lleva a esa fuente para que bebamos. Y esa fuente es Jehová. Bueno, en Apocalipsis 7:14 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Por lo tanto, ¿quién no es ese manantial? Jesús. Porque Jesús nos guía a ese manantial. Y ese manantial es la fuente. ¿Y la fuente quién es? Es Jehová. Así se derrumba con el contexto bíblico. Es muy fácil decirlo, pero a veces es más difícil probarlo, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo por las palabras de Santiago a la hermana, que es verdad que fue una conversación con mucha educación y bueno, pues de eso estábamos hablando hoy. Entonces vemos que la fuente, ¿quién es? Que la fuente es Jehová. Y Jesús nos lleva a la fuente, a esos manantiales. Jesús nos lleva, dice, yo os llevaré. ¿Y quién es esa fuente, esos manantiales? Evidentemente es Jehová. Bueno, en Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces le pagará a cada uno según su modo de actuar. Y bueno, aunque lo ha estado explicando un poco José, tenemos que entender que Jesucristo viene como representante de Jehová y Jehová de la misma manera viene. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:14 dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Dice que Dios, mediante Jesús, porque ahí está la preposición día más genitivo, mediante Jesús, porque Jesús es el agente activo, dice que traerá a los que durmieron. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios trae a los muertos mediante su Hijo Jesucristo. Así que bueno, pues habiendo analizado estos dos versículos, el capítulo 21 y el versículo 22, pues nos damos cuenta de que el alfa y la omega es el Padre, el que está sentado en el trono, y lo separa totalmente de Jesucristo. Jehová, el alfa y la omega, la fuente. Y bueno, pues yo hasta aquí, si alguno quiere decir algo, pues os cedo la palabra. Está otra vez Javi. Está sin Sí, sonido. adelante. Habla tú, José. Bueno, listo. Quería anotar algunos textos que nos ayudan también a complementar lo que dijo Samuel, porque Samuel nos dice que yo también lo había afirmado, ¿no? De que Dios también viene de cierta manera. Entonces, es que es un concepto judío que hay que entender. Para los judíos, Dios venía no literalmente, sino por medio de alguien, fuera de un ángel, fuera de un ser humano, un profeta o fuera del propio Hijo, como ya aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? El Hijo de Jesucristo. Entonces, miren estos textos tan interesantes. Éxodo 13:19 dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará Dios
Entonces, mire, ¿no? El judío está acostumbrado a ese concepto de la visita de Dios, de que Dios vendría. Ruth 1.6 dice, el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Entonces, el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. No vamos a decir, digamos, no vamos a decir literalmente que Jehová bajó a darle comida a los israelitas. No lo hizo directamente bajando desde el cielo, ¿no? Esa visita es en sentido espiritual y cuando los protegió y les dio alimento de ciertas maneras. Salmo 65.9 dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, lo hace por medio de su poder. Y Lucas 7.16 dice, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, mire, Dios cómo visitó a su pueblo ahí en el Nuevo Testamento por medio de su profeta, por medio de enviar un profeta. Entonces, cuando dice que viene o que vendrá, es en esos sentidos, ¿no? Que se aplica. En el caso de Jesucristo, su venida sí es diferente, ¿cierto? Su venida ya no es con ese carácter espiritual y con ese carácter de representaciones que hace Jehová, sino que ya Jesucristo sí viene directamente él con sus poderosos ángeles a traer lo que es al Armagedón. Y un último texto que quiero acotar sobre lo que decía Samuel del agua, ¿no? Pues Samuel ya dio varios textos que comprueban claramente de que la fuente del agua es Jehová y que por eso en Apocalipsis 21.6 él promete esa agua de vida. Pero un texto muy interesante que me parece a mí es Isaías 55, donde dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Entonces ahí Dios, ahí Jehová está ofreciendo agua también, porque de hecho dice el versículo 5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces, en el versículo 1 dice que Jehová ofrece el agua espiritual y en el versículo 5 dice que vienen gran cantidad de personas hacia él. Exactamente lo que dice el Alfa y el Omega en el capítulo 21 de Apocalipsis. Ese era el aporte que quería dar. Bueno, pues yo creo sinceramente que después del análisis que se han hecho de los 4 textos, no hay ninguna, pero ninguna duda de quién es el alfa y el omega. No obstante, si cualquiera de los oyentes pues desea conversar más, tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con Samuel pueden contactar aquí en el canal escribiéndole o en su propio canal de YouTube que él tiene, se llama 77. José Galileo le podéis encontrar en Facebook, si no, pues le podéis escribir aquí también. El caso es de que ha quedado muy clarito explicado, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o quiere hablar más, que no tenga ningún problema en contactar con nosotros. Y bueno, referente a esa conversación grabada que hubo en el canal Rincón Apologético y el comentario que hacía una de las personas, pues bueno, es evidente que los testigos de Jehová sí vamos a volver a contestar la pregunta, siempre y cuando se nos permita. Ante la acusación de es que los testigos de Jehová no quieren hablar con gente con conocimiento, solo con ignorante. Eso no es así. Llamamos a todas las puertas, a todas. Lo que ocurre que muchas veces, a las personas que despectivamente los sabios del mundo llaman ignorantes, son las que son más educadas, son las que son más amables y son las que tienen un corazón receptivo. Posiblemente confunda buena persona o receptiva con ignorancia, como los fariseos hicieron con los discípulos de Jesús, que los consideraban iletrados y del vulgo. Y entre ellos había grandes eminencias como era el apóstol Pablo. Entonces, no, nos gusta hablar con todo el mundo. Otra cosa es si a todo el mundo le gusta hablar con nosotros. Pero aquí habéis podido ver, estamos dispuestos siempre para conversar. Y la acusación de que... Sí, José. Y de hecho también es una falacia eso de que no nos gustan las personas que preguntan. O sea, es todo lo contrario. Si de algo disfrutamos nosotros al dar estudios bíblicos es de las personas que preguntan, no de las personas apáticas que no profundizan en nada. Nos interesan las personas que preguntan, nos interesan las personas que quieren profundizar en el estudio de la Biblia y nos interesa dar respuesta a ese tipo de preguntas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay personas que tienen mala intención. Hay personas cuyas preguntas no son para aclarar el tema o para llegar a un consenso de la verdad,
sino que simplemente son para burlarse o agredir, ¿cierto? Crear un ad hominem contra la otra persona o la otra religión. Es ahí cuando las personas vienen con esa intención donde ya no nos gusta responderle a ese tipo de personas. Y eso ocurre mucho en las redes, ¿no? Ocurre mucho en las zonas de comentario, como el del canal que mencionamos, donde hay mucha gente decente, pero también hay uno que otro que el objetivo de ellos es simplemente destruir, más no edificar. Entonces hay que tener en cuenta también la cuestión de diferenciar qué tipo de preguntas se hacen. Exacto, un poco como hacen los profesores. Los profesores tienen la obligación de en clase enseñar, impartir una lección. Y cuando un alumno no entiende, gustosamente se lo explican. Entonces, si el alumno tiene mala actitud, está preguntando en tono jocoso, no solamente no le va a responder, sino que le va a echar de clase, no va a seguir ni va a permitir eso. No obstante, es curioso que los profesores, los mejores profesores que existen de la universidad, antes de dar una lección, antes de dar una explicación, ¿sabéis lo que hacen antes? Repasarla. Porque nadie, absolutamente nadie, tiene toda la respuesta, ni tiene todo en la memoria. Y es más, aunque creas saber la respuesta, lo sensato ante una pregunta un tanto diferente o más compleja es investigar primero. Por lo tanto, si a Samuel, a José, a mí, a cualquier testigo de Jehová se le hace una pregunta, puede que podamos responderla en el momento o puede que no, pero eso no significa que no haya respuesta. Ahora, si deseas saber la respuesta, quedemos otro día y la respuesta como hoy llegará. Y es la invitación que hacemos a todas las personas, que no se dejen guiar ni influenciar por los comentarios de otros sobre nosotros. Lo que quieran saber sobre nuestras creencias, que nos lo pregunten y tendrán una respuesta. La Biblia es muy clarita. La Biblia no ha sido escrita para sabios, no ha sido escrita para profesores, para grandes eminencias. La Biblia ha sido escrita para la humanidad, para que lo pueda entender incluso la persona más humilde. Pero claro, tiene que querer, tiene que tener una buena actitud. Como en el caso de hoy, el que quiere saber quién es el alfa y el omega, lo va a encontrar sin ningún problema. Y bueno, pues aquí nos despedimos. Daros las gracias tanto a Samuel como a José por estar aquí. Y nada, pues en otra ocasión estaremos hablando de otros temas. Tengan buenas noches todos.